Hoy vamos a ver la guerra en el Pacífico. Habíamos visto la vez pasada cómo en el cuadro general de todo lo que está pasando en la guerra, entonces por un lado ya empezó la campaña en Rusia, o sea, ya cayó toda Europa, ya resistió Inglaterra, todo lo que tenía que resistir, y ya está empezando la campaña en Rusia, se van internando, habíamos visto en esas nieves terribles, y el general Invierno va a salir a defender a la Santa Madre Rusia, y mientras tanto va a haber otra guerra paralela, porque es que uno cuando empieza a ver las películas sobre la Segunda Guerra Mundial y de golpe le empiezan a mostrar las películas del Pacífico y arrancan una cantidad de batallas aéreas, pues uno dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿A qué hora se metieron los del Pacífico? ¿Qué hacen por allá tan lejos? La guerra no es que era en Europa y había empezado por Polonia. ¿Qué hacen estos por allá metidos al otro lado del océano? Y empiezan a aparecer nombres como Midway, Guadalcanal y más adelante Iwo Jima, Okinawa. ¿Qué es eso y qué tienen que ver esas batallas con lo que está pasando en Europa? ¿Qué va a tener que ver Okinawa con Normandía? ¿Qué tiene que ver todo con todo? Nunca se establecen ese tipo de conexiones. ¿Y qué tiene que ver el ataque a Pearl Harbor con todo el cuadro general de la guerra? Entonces lo que pasa es lo siguiente. Hay un proyecto paralelo de expansión en Japón. Japón, por su lado, ha desarrollado un proyecto de expansión y de modernización que lo va a llevar a entrar en la guerra. Es un proyecto que por circunstancias completamente diferentes y desde ángulos totalmente distintos, lo va a llevar a una perspectiva muy similar a la que Alemania va a tener en Europa, pero en Asia. El proyecto japonés es en Asia, es un proyecto de expansión gigantesco, y es un proyecto de expansión que en algún momento va a chocar con los intereses norteamericanos en el Pacífico, porque los Estados Unidos se ha venido expandiendo por el Pacífico desde la época de Teddy Roosevelt, desde la época en que Cuba, Puerto Rico y Filipinas se independizaron del Imperio Español y quedaron bajo mandato, digamos, bajo influencia norteamericana, la base de Filipinas y todo eso, y Hawái. Desde ahí había unos enclaves de los Estados Unidos en el Pacífico. Entonces, en algún momento este proyecto de expansión se va a tener que enfrentar con los norteamericanos. Japón había participado en la Primera Guerra Mundial para tomarse un poco de territorios del lado de los aliados, para tomarse un poco de territorios que eran de los alemanes, y que efectivamente se fue tomando. Entonces ahí, digamos, un proyecto que se va a dar en las islas, pero hay un proyecto continental gigantesco también, y se van desarrollando simultáneamente con lo de Alemania. O sea, mientras en el 38 Alemania ya está anexándose Checoslovaquia y en el 39 ya está lista para Polonia, otro tanto está pasando en Japón. Entonces Japón se va a meter en la guerra y va a ser el otro lado de la guerra en el Pacífico, la expansión no solamente en las islas, sino en el continente. Y el objetivo fundamental va a ser China, y va a ser la Manchuria, y por la Manchuria va a bajar, y va a haber una especie de guerra relámpago de los japoneses, pero va a ser por la selva, y va a ser atravesando lo que va a ser la Indochina, van a llegar hasta Malasia, van a llegar hasta Birmania, van a tomarse Corea poco a poco en un proyecto de expansión antes, y en un momento dado en una guerra relámpago de una gran velocidad. Entonces, ¿cómo es que los japoneses se van a meter en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo para qué se van a meter en la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué se van a volver aliados de los alemanes? ¿Y cómo es que un pueblo tan hermoso, tan bello, tan profundo, tan sutil y tan espiritual como el Japón se va a ver metido en una confrontación como la Segunda Guerra Mundial, y se va a ver metido en campañas tan terribles, tan crueles y tan aterradoras como las que se dieron en la China, que fueron campañas que sobrepasaron límites del horror absolutamente indescriptibles? ¿Cómo es que este pueblo se va a meter allá? ¿Y a qué hora se empieza a protagonizar nuestra historia? ¿Y cómo es que los Estados Unidos va a entrar a la guerra
cuando llevamos cualquier cantidad de tiempo desde que empezaron las ofensivas tratando de convencer a los Estados Unidos de que se meten en la guerra, y los Estados Unidos están totalmente renuentes, y le ha costado mucho trabajo a Roosevelt prestarle su manguera a Churchill para que apague el incendio. Las armas están llegando, pero no son suficientes, y la entrada de los Estados Unidos a la guerra en un momento dado se empieza a volver totalmente indispensable, porque Europa ya no puede más. Esto ya, y ya imagínense, ya está la campaña en Rusia y todo esto ya está en extremo grave. Entonces, ¿cómo es que va a conectarse todo eso? Resulta que los japoneses habían desarrollado una cultura propia, una cultura hermosísima. Los japoneses habían desarrollado la cultura de los samuráis, habían desarrollado la cultura de las geishas, habían desarrollado la cultura del origami, de las islas flotantes. Ellos viven en una isla en la que están rodeados de una serie de espíritus invisibles con los cuales mantienen unas comunicaciones a través de la belleza. Se dice que ellos tienen están rodeados de unos espíritus tan terribles en términos de terremotos, en términos de tifones, en términos de descargas naturales altamente destructivas, que solamente a través de la belleza han logrado apaciguar lo terrible de estos espíritus. Y los japoneses desarrollan todo un sentido de la estética, de la belleza, de la preciosidad, de la poesía, desarrollan todo un espectro religioso, la religión del Shinto. Son los hijos de Isamani y Isagani, son los hijos de Amaterasu, son el pueblo del sol naciente, son unas criaturas creadas por los dioses de la sexta generación, son pueblos de un alto nivel de evolución espiritual, con una mitología absolutamente maravillosa, con su Japón septentrional que goza de los beneficios del arroz, de la belleza del Fujiyama por la nieve, del influjo civilizador de la China, pero lo suficientemente cerca para ser partícipes de sus maravillas, pero también lo suficientemente lejos para desarrollar su propia capacidad cultural. Este Japón, cuando entra en contacto con los occidentales hacia el siglo XV y XVI, se va a dar cuenta, después de que Japón llevaba toda una estructura que era la estructura de los shogunatos, que eran como una especie de medioevo japonés, en el sentido de señores que eran dueños de la tierra y a los cuales había un clan, el clan que los protegía eran los samuráis. Después de todo esto ellos van a entrar en contacto con Occidente. Cuando ellos ven que Occidente es disociador, que tienen unas armas terribles y que todos se pelean entre sí porque entran en contacto con holandeses y entran en contacto con portugueses y entran en contacto con ingleses, se dan cuenta que hay profundas peleas religiosas, con los jesuitas también entran en contacto. Cuando se dan cuenta que los occidentales se pelean entre sí y tienen armas pavorosas, hay un momento en que Japón decide cerrar las fronteras y durante 3 siglos no vuelve a entrar ni a salir nadie del Japón. Y durante esos 3 siglos van a desarrollar una cultura maravillosa, eso se conoce como el periodo Edo, y es la época de la cultura de las islas flotantes, y es la época del teatro kabuki, y es la época, el teatro no es anterior, el teatro que lleva un mensaje de trascendencia profunda con los espíritus de lo invisible a través del exorcismo del teatro. Y después va a llegar el teatro kabuki, que está basado en los maquillajes, y van a llegar todos los artistas, y Kioto se va a convertir en el centro de la isla, de la cultura de las islas flotantes, y ellos van a tener una total autonomía cultural durante 3 siglos, y quedan encantados de la vida. Y en esa época van a crear un Japón profundo, y es cuando se van sus religiones, que son una mezcla del shintoísmo, que es el culto al emperador, se va a juntar con la influencia del confucianismo, que viene de China, que había venido de China, que ha creado un orden social, con la influencia del Zen, que le va a dar toda una profundidad y un sentido del instante, con la dulcificación, la misericordia y la ternura del budismo, que le va a dar un sentido de compasión a la religión shintoísta. Ellos van a crear un aspecto religioso absolutamente maravilloso, y van a crear la cultura del origami y la del budismo zen y la pintura de laka y las telas y la madera y los papeles, y van a ser maravillosos. Uno dice, bueno, ¿y entonces qué pasó? Pasó que los Estados Unidos, en el proceso de expansión que van a tener hacia el Pacífico, van a llegar un día en un barco que se llama el Comodoro Perry, y al llegar hacia el Pacífico van a sentarse frente al Japón, y les van a lanzar un ataque
al cual ellos no se van a poder resistir porque no han vuelto a evolucionar en términos de armamento. Ya existen armas que pueden traspasar los barcos y les dan un año para que se abran. Dice, bueno, nosotros vamos a volver en un año. Ustedes les damos un año para que lo piensen. En un año les obligamos a abrir los puertos. En ese año, los japoneses se pegan la pellizcada del mundo y dicen, bueno, ya se nos acabó la dicha. Este ratico de felicidad en que estuvimos nosotros aquí, felices de la vida en las islas flotantes, en la cultura del bushido, la senda del guerrero, el honor del samurái, en la preparación profunda interior y exterior de la geisha, todo, se nos acabó la dicha porque nos va a tocar abrirnos a Occidente. Ya estamos en el siglo XIX, ellos llevan 3 siglos ahí. Entonces, en ese momento, ellos se ven forzados a esta apertura y van a tener que transformarse profundamente para poder aceptar el abrirse al mundo. Una nueva casa dinástica va a entrar y se va a llamar la dinastía Meiji. La dinastía Meiji va a desarrollar un proceso de modernización, y al desarrollar el proceso de modernización aceleradísimo, la cultura del Japón medieval y la cultura de los samuráis va a tener que desaparecer, porque son otras armas y son otras épocas. Ahí es cuando sucede la historia del último samurái, cuando los samuráis hacen una última batalla en la cual se inmolan frente a los nuevos ejércitos, porque su tiempo ya no tiene sentido. Eso lo llevarían al cine con Tom Cruise como para que Hollywood meta la mano ahí, pero eso sucedió cuando terminaba una época de la historia del Japón. Ya no habrá samuráis, hombres vinculados por lo profundo de su honor, sino ejércitos profesionales. Los ejércitos profesionales tienen códigos completamente diferentes a los códigos Bushido, del guerrero que servía por honor a su amo, a su shogun. Entonces, en ese momento, Japón empieza a industrializarse. Japón empieza a buscar la forma de integrarse a Occidente sin que Occidente se lo trague, porque ya Occidente ha colonizado toda esa zona y ya Japón está viendo lo que ha pasado en las otras sociedades. Entonces va a tratar de industrializarse lo más rápidamente que pueda para evitar ser invadido por los ingleses o por los franceses, como le ha pasado a China. Mientras Japón se unifica, se acaba el medioevo y el periodo de los shogunatos, y se le empieza a dar de nuevo un poder importante a la capacidad del Tenno, del emperador y todo esto. Mientras todo esto va pasando, China se atomiza, China entra en crisis, el confucianismo entra en una profunda crisis, y China no puede responder a los retos de la modernidad, y Japón mientras tanto se va a convertir en una potencia industrial. Japón va a tener problemas de población, problemas enormes de población, porque son muchísimos, y va a empezar a hacer una política de deportar comunidades enteras de japoneses, de crear una migración oficial de japoneses hacia diferentes lugares del mundo, una de las cuales enorme va a ser el Perú, otra gigantesca va a ser el Brasil, y otra numerosísima a los Estados Unidos en lo que corresponde a la zona lo que es California, Los Ángeles, San Francisco, toda esa zona. Entonces hay una parte que es mandando cantidades de gente a establecer colonias en otra parte, porque no pueden convivir en Japón por el drama de población que hay. Y por otra parte empiezan a ver cómo van a obtener materias primas cuando Japón no tiene materias primas. Le toca ellos sobreviven de su ingenio. Quien tiene todas las materias primas que no tiene el Japón es la China, particularmente la Manchuria. Y como la Manchuria está en manos de la dinastía Manchú, que no es propiamente Han, es decir, que no es una dinastía china en el sentido tradicional de la palabra, ellos entran a buscar la conquista de la Manchuria. Entonces primero van a invadir Corea, luego van a empezar la invasión de la Manchuria lentamente y después ya de una manera frontal. Entonces el proyecto de expansión japonesa, hay varias tendencias. Hay quienes quieren un Japón moderno que no sea expansionista y que no sea militarista, pero hay quienes sí quieren un Japón militarista y expansionista. Estas tendencias se van a ver enfrentadas, eventualmente van a ganar los del corte militarista, y se va forjando una teoría de espacio vital parecida a la de Alemania. Y si los unos son raza superior aria, estos son los hijos del imperio del sol, son los hijos del sol naciente, y se sienten civilizadores del Asia. Entonces van a empezar por China, por la Manchuria, a la cual van a rebautizar Manchukuo, y van a aprovechar la solitaria figura de Puyi,
el último emperador, para hacerse a una ficha que pueda avalar la legitimidad de la presencia de las tropas japonesas en Manchuria. El último emperador fue un hombre criado solamente para ser emperador, el hombre de los 10.000 años, y resulta que cuando ya está para ser emperador se acaba el imperio en China y se vuelve república y el hombre queda, mejor dicho, mirando un chispero. Y uno con el cuento de que es el señor de los 10.000 años. Entonces los japoneses aprovechan esa circunstancia, ellos también tienen un emperador, y lo van a convertir en una especie de figura que avale la invasión japonesa a China. La invasión japonesa a China va a ser terrible en la Manchuria, y luego ya cuando empiece la guerra va a ser terriblemente cruel en Nankín, en Shanghái. Shanghái será la primera ciudad que va a ser bombardeada en la historia, incluso antes de Guernica, y va a haber experimentos humanos, va a haber cosas aterradoras. Y claro, lo mismo que pasa con la dualidad de los pueblos. Uno no se imagina cómo pueblos tan profundos, tan espirituales y tan maravillosos como el japonés se vieron en la atrocidad de las cosas que pasaron en China, atrocidades sobre las cuales no se ha pedido todavía perdón, y eso es una herida abierta, eso no se ha terminado de cobrar, y ahora China se recuperó, y bueno, en algún momento iremos a hablar de este tema, no sabemos aún cómo. Mientras tanto, uno tampoco se imagina ni cómo los japoneses, que son tan bellos y tan espirituales, se metieron en esa cantidad de horrores que pasaron en China, y estábamos viendo ni cómo los alemanes, que fueron los que dieron a Kant, los que dieron a Hegel, los que dieron a Schiller, los de la filosofía idealista, los del pensamiento occidental más elaborado, se metieron en la atrocidad que se metieron. La dualidad de la naturaleza humana y del espíritu de los pueblos es siempre enigmática. Japón, para modernizarse, tiene que perder la esencia de lo más profundo, porque si no, no logra modernizarse. Entonces, para poderse tragar la sociedad industrial, la expansión, el militarismo y todas las cosas que le vienen de Occidente, pierde muchos de sus valores tradicionales en ese proceso de modernización. Al perderse el sentido del guerrero, del bushido, el guerrero se vuelve un ejército ya profesional, y son otro tipo de guerreros los que van a avanzar sobre el Asia, distintos a aquellos de los tiempos de los shogunes. En este proceso, Japón va virando hacia un proyecto de expansión, y ese proyecto de expansión potencialmente lo hace un protagonista de la Segunda Guerra Mundial. El proyecto de expansión japonés vira hacia el continente asiático, particularmente hacia la China y hacia la Manchuria. En algún momento, en el 34, un incidente en el puente Marco Polo va a oficializar la invasión a la Manchuria, y es cuando la van a rebautizar Manchukuo y cuando van a imponer el idioma japonés en lugar del idioma chino, y empiezan todo este proceso de expansión. Si la Primera Guerra Mundial produjo la revolución bolchevique, la invasión japonesa que conduce al Asia a la Segunda Guerra Mundial producirá a la larga la revolución china, porque será esta invasión de Japón la que le va a dar la cohesión histórica y el apoyo al Partido Comunista para ascender al poder recién terminada la guerra, cuando la guerra termine. Entonces, esas son las consecuencias que van pasando en el mundo. Pero Japón se va metiendo en este proyecto y cada vez se va internando más. Y sabe que en un momento dado se va a tener que enfrentar con los Estados Unidos, porque los Estados Unidos fueron los primeros los que los obligaron a abrirse a través de la llegada del Comodoro Perry, y los que obligaron a ponerse moscas para una industrialización a toda, porque era inminente, estaban rodeados por un ataque colonial furioso que si ellos no lo lograban repeler, se los iba a tragar a ellos, y solamente Japón y solamente Tailandia lograron mantenerse en pie durante la era del colonialismo. El resto de los países del Asia fueron tomados por el colonialismo y su suerte entró en estado de sometimiento durante mucho tiempo. Entonces, los Estados Unidos se vienen expandiendo por el Pacífico desde la época de Roosevelt, y los japoneses tienen como objetivo la expansión en el Pacífico y en el Asia.
O sea que en un momento dado va a haber una confrontación de intereses entre los Estados Unidos y Japón por el control del Pacífico, de las islas del Pacífico. Entonces los japoneses, que ya se han metido en un proyecto de industrialización y que ahora ese proyecto se va a convertir en un proyecto militarista y un proyecto expansionista, se ponen a pensar que si de todas maneras se van a enfrentar con los norteamericanos, y los norteamericanos ya los han venido bloqueando, les han venido bloqueando suministros, les han venido bloqueando una cantidad de cosas, y Japón en todo caso es una isla, entonces piensan, el que pega primero pega dos veces. Es mejor que nosotros precipitemos la confrontación con los Estados Unidos de una, y seamos nosotros los que tomemos la iniciativa de un ataque, a que los norteamericanos nos cojan por sorpresa, y de pronto nosotros no estemos en capacidad de responder. Mejor tempranito que tarde, mejor tempranito que tenemos combustible y gasolina, que estamos en forma, qué tal que nos cojan más noche y ya estemos un tricitico golpeados y de pronto no podamos responder. Entonces, como esto es inevitable, se va a dar de una u otra manera, madruguémosle al ataque. Esa es como la idea que el ala militar que va a meter a Japón en la guerra va a pensar, y el ala militar va a ganar la pugna interna entre los que quieren un proyecto que no sea expansionista y bélico y los que sí lo quieren. Va a ganar el ala militar y Japón se va a preparar para meterse en la guerra y se van a meter en todo el cuento de la guerra. En este contexto y en estas circunstancias es cuando deciden atacar una base norteamericana en Hawái que se conoce con el nombre de Pearl Harbor. Técnicamente ellos mandaron un telegrama diciendo que ese ataque se iba a dar, pero el telegrama llegó como 2 horas después del ataque, alguien lo guardó en un escritorio, y cuando llegó el telegrama ya había sido el ataque, entonces el ataque quedó como un acto de traición leve porque no había sido avisado. La clave, el nombre clave para el ataque era Tora, Tora, Tora. Ese era el nombre clave para decir que el ataque era contra los Estados Unidos. El ataque a Pearl Harbor era ese, Tora, Tora, Tora. Porque es que en la Segunda Guerra Mundial hay una cantidad de vocabulario que se utiliza mucho y que se va ubicando en los momentos. Habíamos dicho que la operación para invadir Inglaterra era la León Marino, para invadir a Rusia era la Barbarroja, para atacar a Estados Unidos pues era Tora, Tora, Tora. Entonces, en estas condiciones y bajo estos supuestos bélicos, el 7 de diciembre de 1941, los japoneses van a atacar la base norteamericana de Pearl Harbor. El ataque a Pearl Harbor no es ni el más grande de la historia, ni el más dramático, ni el más terrible, no se compara con el drama humano de lo que sucedería en Lidice cuando destruyeron un pueblo entero en Checoslovaquia, ni de los bombardeos que quedarían sobre Londres, ni sobre la misma Berlín, no se compararía con las destrucciones futuras de Dresden, no se compara con el Holocausto mismo, no se compara con los dramas que Europa sufriría, ni que la misma Asia sufriría durante la Segunda Guerra Mundial. No es la magnitud del ataque, era un ataque militar contra una base militar, no eran soldados, no eran civiles sino soldados. No es por el impacto del ataque, aunque por supuesto para los norteamericanos el impacto es fundamental porque ellos nunca han sufrido una guerra en su territorio, y esto es lo más cerca que han estado de ser atacados directamente por una potencia distinta en un momento dado. Sí, digamos, para ellos psicológicamente esto es muy fuerte. Pero el ataque, en términos de contundencia, para lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pues no es como para tanta miniserie. Lo que pasa es que las miniseries las hacen ellos, entonces pues las hacen sobre su parte de la guerra. Pero lo que sí es importantísimo, porque el ataque a Pearl Harbor es lo que determina la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Sin eso, la opinión norteamericana no hubiera permitido que Estados Unidos entrara en la guerra, porque ellos no estaban de acuerdo en involucrarse en un conflicto de ese tamaño, cuando el primero le salió tan aburridor, y cuando Versalles resultó siendo un resultado completamente desconocido e inesperado con respecto a lo que se habían acordado, que era una paz sin vencedores, y terminó siendo una victoria, una venganza firmada. Entonces esa experiencia les pareció hartísima. El pueblo norteamericano no se quería meter en la Segunda Guerra Mundial, ¿como para qué?
Roosevelt necesitaba desesperadamente que Estados Unidos entrara a la guerra porque sabía que sin los recursos norteamericanos eso no había manera de ganarla. Son muchas cosas lo que hacen posible que la guerra se haya ganado. Si Inglaterra no hubiera aguantado lo que Inglaterra aguantó, no hubiera habido a quien ayudar. Eso sí que quede claro, sin los ingleses no hay cuento. Pero si los Estados Unidos no entra en el momento en que entró, cuando los ingleses ya no daban más, cuando en el frente ruso estaban entrando los ejércitos soviéticos y Europa entera había caído, pues la cosa se hubiera podido poner mucho más grave. O sea, era el momento en que ya nadie daba más. Entonces por eso es que hay toda la discusión sobre si Truman, en ese momento vicepresidente, si sabía o no sabía, porque los códigos japoneses, Estados Unidos sí había descifrado los códigos japoneses y los conocía. Bueno, hay cualquier cantidad de especulaciones sobre si había gente que estaba informada del plan de ataque y no lo dijo para que entraran a la guerra o no. El asunto es que se presentó el ataque, ¿sí? Y cuando se presenta el ataque, inmediatamente los Estados Unidos le declara la guerra a Japón. Como Japón es aliado de Alemania, Alemania le declara la guerra a los Estados Unidos y de esa manera los Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. Entonces nuestro escenario se va complicando cada vez más. La vez pasada habíamos terminado con la guerra relámpago, la habíamos metido en Rusia, ya había caído todo el mundo, Yugoslavia, Bulgaria, Polonia, Rumania, Checoslovaquia, Francia, Austria anexada, toda Europa, ¿sí? Escandinavia invadida, Inglaterra resistiendo, Rusia en la campaña. Ahora el escenario de nuestra historia se traslada al Pacífico y los Estados Unidos entran a formar una parte importantísima de esto. Entonces los Estados Unidos dicen, bueno, primero, Alemania. O sea, aquí hay que darnos en dos frentes. Hay que meternos en Europa y hay que meternos en Japón. Hay que responderle a Japón el ataque y hay que meternos en Europa. Primero nos vamos a meter en Europa en forma, porque a Hitler hay que pararlo y de eso no hay ninguna duda. Entonces las tropas norteamericanas intervienen en Europa y por eso es que vamos a ver esa cantidad de historias de los norteamericanos en Europa, porque ellos se van a meter allá, ellos van a estar bombardeando, ellos más adelante van a determinar el viraje, o sea, ya de aquí en adelante las cosas van a empezar a tener unos virajes. Y también se van a meter en el Pacífico, se van a meter en ambos lados. Entonces, desde el punto de vista norteamericano, la guerra es en Europa y es en el Pacífico. Y también se van a meter en el norte del África, o sea, ellos van a entrar a todos los frentes. Estados Unidos entra calientico, con la economía perfecta, ya se han recuperado de la depresión, la industria pujante, con una ilimitada cantidad de recursos, sin bombardeo, sin guerra en su territorio, sin estar asolados como han estado los europeos, con la población fresquita, rosadita y cachetoncita. Ellos entran a la guerra con todos los hierros y con todas las condiciones para poder pelear la guerra hasta donde toque, como toque. Inglaterra por fin respira y dice, uy, llegaron, porque es que donde no lleguen, pues sí, muy bueno que nos manden armas, las armas son la manguera, pero es que necesitamos es aquí a todos los bomberos, porque es que el incendio es grandísimo. Entonces entran los Estados Unidos a la guerra a partir del ataque a la base aérea de Pearl Harbor. Mientras tanto, Japón está en un plan de guerra relámpago, y el plan de guerra relámpago es absolutamente impresionante. Japón se empieza a desplazar a la gran velocidad. El 7 de diciembre es el ataque a Pearl Harbor, y en los siguientes 6 meses, Japón va entrando por Filipinas. En mayo del 41 y del 42, Malasia, Singapur, en enero-febrero del 42, Indonesia y Birmania, en enero y marzo del 42, y luego las ofensivas van llegando hasta Guadalcanal, Nueva Guinea, Ceilán, alcanzan a atacar Alaska, Vancouver. Bueno, es una cosa impresionante cómo se van expandiendo hasta llegar a Birmania. Birmania es el noreste de la India. Entonces, arrancando usted de Tokio y llegando hasta Birmania, calcúleme usted la expansión. Entonces, van a entrar a todo el sudeste asiático, todo lo que es Laos, Camboya, Vietnam, van a caer en la invasión. ¿Cómo? De la siguiente manera, esto es un billar a 3 bandas. Como son aliados de los alemanes, y los alemanes han invadido a los franceses,
y los franceses tienen colonias en Indochina. Entonces seguimos con el ¿te molesta? ¿Te molestaría si, ya que tú tienes controlada a Francia y Francia tiene controlados los territorios en Indochina, te molesta si yo avanzo por Indochina? Sigue nomás, tú no te preocupes que yo estoy avanzando por Europa. Entonces se meten en toda la Indochina, se meten por la selva donde jamás se imaginaron que se pudiera meter un ejército. Entonces viene toda la pelea continental, los japoneses avanzan por esa selva con una fe, e impulsados por el sentido del culto al emperador, convencidos de su proyecto bélico, van desarmando los cañones, se los echan en los hombros y caminan, y eche pata por entre la selva, y camine, en medio de la humedad de la selva van caminando, y van avanzando, hasta que se van a encontrar con las tropas continentales de los ingleses en Birmania, y en Birmania las confrontaciones van a ser aterradoras, eso es a muerte. Entonces la guerra en el Pacífico, ¿en qué consiste? Por un lado, las islas que se toma Japón y que Estados Unidos va a ir atacando, pretenden crear un escudo. Japón quiere que las islas del Pacífico sean una especie de escudo que la proteja de una base desde donde se pueda atacar a Tokio. Esa es la estrategia de la guerra en el mar. Los Estados Unidos tratando de tomarse isla por isla y los japoneses tratando de que no se tomen esas islas para que no vayan a violentar el escudo, la barrera que ellos han creado a través del dominio de las islas y no estén en condiciones de atacar desde las islas a Tokio. Esa es la estrategia en el Pacífico. Y en tierra es avanzar lo más que puedan, ir sometiendo pueblos. Van a llegar a Singapur. El día que cae Singapur, no, a Churchill le dio ataque. Esto estaba sumamente grave. El ataque a Singapur, hubo episodios de mucha crueldad, a la gente la decapitaron y pusieron las cabezas en picas para indicar que había llegado la invasión. Hubo episodios terribles, pues los más graves fueron en China. En Nankín mataron 400.000 personas, digamos, episodios de un grado de horror que aún no, la historia no ha explorado suficientemente, pasaron durante la invasión en tierra. Entonces se van enfrentando a los ejércitos en China, pero también se van enfrentando a los ejércitos coloniales de todas estas zonas, y van avanzando, y la guerra del Pacífico tiene los frentes en el mar, que es en el escudo, y los frentes en el continente, que es por el sometimiento y el avance sobre todos estos pueblos, y así se va dando una guerra relámpago en el continente desde el punto de vista de Asia, comparable a la guerra relámpago y de una proporción de tierra gigantesca que se había presentado desde el punto de vista alemán en la primera parte de la historia de esta guerra en Europa. Empieza en este momento toda la expansión y van tomando cantidades y cantidades de prisioneros, y resulta que los japoneses tienen unos códigos sumamente distintos de lo que son el honor, de lo que son los prisioneros y lo que es la rendición. La idea era que se funcionaban, los prisioneros se cogían a la Convención de Ginebra, de acuerdo con la cual los prisioneros merecen un trato digno, tienen la obligación de intentar escaparse, eso se supone que un prisionero debía hacer. Y hay una serie de convenciones europeas que se aplicaban para los prisioneros, o por lo menos que se exigía que se aplicaran. Desde el punto de vista japonés, un prisionero es una persona que se ha rendido. El que se rinde es una persona que no tiene honor. Y el que no tiene honor, eso es bastante más grave que la vida. Entonces, la vida sin honor no tiene sentido. Entonces, al no tener sentido, esa persona sin honor no se le considera un ser humano. Y al no considerársele un ser humano, no se le va a tratar como un ser humano. Entonces, la construcción de la línea férrea que va atravesando Tailandia y Birmania para poder penetrar la selva, los van a poner a construir un ferrocarril que se llama la Ruta de la Muerte.
y eso se va metiendo por entre la selva. Ahí van muriendo más de 200.000 personas en la construcción de ese ferrocarril, que fue una de las experiencias más dolorosas en la guerra. Y los prisioneros van a recibir un trato infrahumano porque no son humanos desde el punto de vista japonés. Entonces la guerra cuando llegue a Birmania va a ser aterradora porque no va a haber prisioneros. Ni los ingleses van a permitir que queden prisioneros, ni los japoneses tampoco, entonces eso va a ser a muerte. La ruta de ese ferrocarril, la ruta de la muerte para poder pasar ese tren, donde tanta gente murió, es en ese contexto donde se hace la película del puente sobre el río Kwai. Que recordarán muchas generaciones a través de la banda sonora de la película. Es como se relacionan con la historia del ferrocarril de la muerte, y es un episodio en el cual dramatizan el honor de los ingleses en términos en que los ingleses, hay unos que quieren que el puente sea lo más perfecto posible para demostrar qué tan buenos pueden ser ellos en cuanto hacen, y otros que lo quieren volar dentro del mismo ejército. Esa es como la tensión en el que se lleva al cine lo que está pasando en ese momento. La estructura de este ferrocarril va a ser una de las más aterradoras durante la guerra, y va a morir muchísima gente solamente en las condiciones de barro, de privaciones, de hambre y de maltrato para construir el ferrocarril. Va a haber muchísimas mujeres prostituidas a la fuerza en Tailandia, en Birmania, en todas las islas, en todas las zonas de ocupación, las van a prostituir a la fuerza. Hasta hace muy poco tiempo empezaron a presentarse demandas masivas por compensaciones acerca de todas estas mujeres que fueron obligadas a ir a los burdeles y a servir como prostitutas contra su voluntad durante la guerra. Hubo experimentos humanos también, hubo experimentos con seres humanos igual que los hubo en Alemania. Y digamos, toda esta guerra en el Pacífico se va complicando porque simultáneamente en los Estados Unidos, a todas esas migraciones japonesas que habían llegado 100 y 150 años antes, 100 años antes de esto, y que no conocían ni siquiera los Estados Unidos, las van a meter en campos de concentración. Eso solamente lo vamos a conocer hasta los 80, cuando salga una película que se llama Bienvenidos al Paraíso, que es cuando muestran que los llevaron a campos de concentración, inclusive japoneses que vivían en el Perú, fueron deportados a los Estados Unidos y llevados a campos de concentración. Y ese cuento, campos de concentración se entiende campos de prisioneros, ¿no? Porque no, el proyecto de exterminio es exclusivamente nazi. Entonces, no, campos de concentración es campos de prisioneros. Entonces van a ser llevados a campos de prisioneros, deprivados de todas sus propiedades, de ciudadanía, se van a ser considerados traidores, van a ser considerados espías. Y en los Estados Unidos, en Los Ángeles y San Francisco, una cantidad de gente que a la hora del té no tiene que ver ni arte ni parte con todo lo que está pasando acá, va a sufrir consecuencias terribles al otro lado del mar, por ser japoneses en el momento en que los Estados Unidos está en guerra con Japón, o por ser hijos, nietos de japoneses, tanto en los Estados Unidos como en el mismo Perú, por un lado. Por el otro lado, la ruta de la muerte va suponiendo la cantidad de gente que va a estar muriendo. Los campos de prisioneros van a tener los peores tratos posibles, se están dando los experimentos. China la desangran, a China la van a desangrar completamente. China va a sufrir implacablemente el rigor de esta guerra, y eso va a hacer que su situación interna, que era una guerra civil entre el Partido Comunista y el Kuomintang, eventualmente se vaya a resolver hacia el final de la guerra con el triunfo del Partido Comunista, lo que va a hacer que después de la segunda triunfe la Revolución China, como después de la primera triunfó la Revolución Rusa. Entonces, la guerra en el Japón es sumamente compleja, la guerra en el Pacífico, y la idea es precisamente llegar a vulnerar en el mar. Esta guerra se va llevando con una nueva modalidad que son los portaaviones. Los portaaviones son barcos que tienen encima, haga de cuenta, como una lata gigantesca. Esa lata en sí no se puede defender, pero es una pista móvil, es una pista sobre un barco para mandar aviones de ataque.
y para recibir aviones. La pista es indefensa desde el punto de vista que ella no tiene más defensas que los aviones que va a lanzar para atacar o los aviones que va a recibir para defender. Entonces ahora la guerra en el mar se va a dar con acorazados y se va a dar con portaaviones, y esa es una nueva modalidad. Entonces lo que se ve en las batallas del Pacífico en las películas es una mano de aviones que se van a estrellar unos contra otros y se van bombardeando unos contra otros porque estos son acorazados. La batalla que le va a dar, digamos, el viraje a la guerra va a ser la batalla de Midway, esa la vamos a dar después, pero la batalla de Midway va a ser la que va a empezar a inclinar la balanza, que en un principio era imparable. Lo mismo, Japón en un principio no lo para nadie, pero es que ni lo vieron. En un principio avanza sobre todo lo mismo que avanzó Alemania sobre Europa, va a avanzar el Japón sobre el Asia, y con el ataque a los Estados Unidos, 1, 2, 3 por mí, tin, tin, van con los Estados Unidos y van con el resto de las islas y van con la tierra, mejor dicho, esto es hasta que se pellizquen, se van a pellizcar en la batalla de Midway, cuando dicen, bueno, pongámonos aquí en el oficio, porque es que esto está grave, no solamente está grave en Europa, sino que también está grave en el Pacífico. Entonces aquí nos va a tocar ponernos moscas con esto, y esa es la batalla de Midway, que siempre la muestran con Toshiro Mifune en aquella época, y hasta Popeye peleó contra los japoneses. En ese momento hay episodios que se muestran peleando contra los japoneses, y empiezan ya a posicionarse en el Pacífico porque la cosa ya se está complicando. Entonces la estructura es la misma que en Europa, una guerra relámpago por el continente a pie con la artillería dándole, y un tiempo en que ya hay suficiente capacidad de reacción para poder empezar a contraatacar. Es exactamente la misma estructura. Entonces, más o menos hacia el año 42-43 es que Europa va a tener la capacidad de contraatacar en el continente. Los aliados van a poder contraatacar en el continente y van a poder contraatacar en el Pacífico. Entonces, la primera parte de la Segunda Guerra Mundial es cómo van avanzando, primero los alemanes, después los japoneses, y cómo en un momento dado los alemanes y los japoneses tienen todos sus objetivos tomados, mientras los aliados todavía no tienen la capacidad para responder. Si muchos resisten, pero todavía no tienen la capacidad para responder. Y la segunda parte de la guerra es cómo los aliados empiezan a tener la capacidad para responder, y empiezan a tener los recursos y la estrategia para empezar a sacar tanto a los alemanes en Europa como a los japoneses en el Pacífico de los lugares que han ido tomándose en medio de la avanzada de las dos guerras relámpagos. De eso se trata. Entonces, en la primera parte de nuestro relato, esto es, mejor dicho, que no los ves nadie. Es el avance japonés incontenible, y eso las van ganando es todas, y Estados Unidos dice, ¿y esto qué fue? ¿Sí? Y en Alemania también hemos visto, en Europa va pasando lo mismo. Y la segunda parte ya es cómo se van inclinando las balanzas, ya cómo empiezan a moverse las condiciones de la guerra, y la segunda parte es defendiéndose. Ya es los Estados Unidos atacando, y ya es más bien Alemania empezando a defenderse de los ataques, y Japón empezando a defenderse de los ataques. Mientras tanto, todo el pueblo japonés está metido en la guerra, y las mujeres están sembrando arroz como locas para que haya comida, y los jóvenes están alistando los ejércitos, y resulta que los japoneses van a tener un arma también que va a ser muy miedosa, porque nadie se imagina esto. Hubo un momento en que los japoneses fueron atacados por los mongoles, cuando los mongoles empezaron su expansión en el Asia hacia el siglo XII. En ese momento los mongoles estaban arrasando, y una primera entrada al Japón donde los atacaron con mucha dureza, y luego se devolvieron, y hubo una segunda entrada. Cuando se devolvieron en la segunda entrada, hubo una tormenta en el mar tan aterradora que hundió a todo al ejército mongol, y los ejércitos mongoles no lograron entrar en Japón. Los vientos que soplaron en ese momento y que salvaron a los japoneses de la invasión de los mongoles son los vientos. Ese Bansai es el viento divino, es el kamikaze. Con el nombre de esos vientos que salvaron al Japón en la época en que los mongoles los iban a invadir, se van a denominar estos hombres que, lanzándose en picada con sus aviones, van a romper los barcos norteamericanos por la línea de flotación. O sea, esto es un avión que se lanza contra un barco
buscando la línea de flotación para romperlo en dos, en la mitad del mar, muriendo el piloto que hace esa misión. Esos son los kamikazes. Y los kamikazes son de las cosas más aterradoras, porque usted imagínese un tipo que se viene a matarse contra un barco, con todo y avión. Es una cosa muy miedosa, con un concepto de la muerte en el cual la muerte es victoria. Digamos aquí, una cosa que es sumamente compleja de la guerra en el Pacífico, es que en el Japón, en ese momento, la muerte era una victoria. Era una manera de demostrar el honor, y los japoneses estaban, o sea, morir era enaltecedor en términos de lo que era el honor, y era morir y era ganar. Sí, mientras que los norteamericanos pues tienen un concepto de individuo, y en el individuo usted está dispuesto a arriesgarlo todo por su patria, pero quiere salvar el pellejo. Si no se puede, no se puede, pero lo intentará. Ellos van es a por ello. Entonces esa confrontación va a ser aterradora. La manera como van a pelear, con la tenacidad con que van a luchar, es algo que no habían visto los norteamericanos, y a los ingleses les alborota la furia que ellos también tienen, y las confrontaciones en Birmania es con todos los hierros, y las confrontaciones en el Pacífico van a ser aterradoras, y esto va revistiendo un carácter cada vez más bravo. Esto se va arreciando y se va arreciando hasta que llegue a límites terribles, y en esta parte de la guerra es donde se darán los resultados más poderosos de todo el conflicto, porque la terminación de este pedazo de la guerra será la peor de todas. Entonces nosotros en esta parte de nuestra historia nos hemos asomado a la guerra del Pacífico para ubicarla dentro de todo el contexto de la Segunda Guerra Mundial, para saber qué está haciendo los Estados Unidos ahí, por qué entraron y qué papel juega Japón. Ahora nos volvemos a desplazar hacia Europa, pero ya con las tropas norteamericanas en el territorio europeo, porque nos vamos a confrontar con el punto de quiebre, uno de los puntos de quiebre más importantes de toda la guerra, el punto donde se va a dar el viraje de la victoria hacia el comienzo de la derrota alemana, uno de los puntos más terribles y más aterradores de la guerra, la batalla de Stalingrado. Esa batalla de Stalingrado que sella el destino final de Alemania y que condena por cada pared que caiga en Stalingrado la suerte de Berlín, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los códigos de los japoneses, desde el nombre clave, Tora, 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 desde la entrada del Japón en la guerra, desde la apertura de esos pueblos hermosos del Edo a un proyecto de expansión, desde la entrada de los Estados Unidos en la guerra, la